Una vez más estamos en el estudio La Nada, en el que Carmen González Castro pinta y hace otras muchas cosas, como escribir, bueno, sabe muchas cosas. Y también tenemos hoy con nosotros a Carmen Cayuela, que es la autora del libro Necesidades emocionales, las razones económicas del corazón. Y hoy, a propuesta de, estoy rodeada de dos Cármenes, a propuesta de Carmen González, tenemos, ¿qué tema? El mito. El mito. Bueno, entonces, como tú eres la que propones el tema, pues haznos una breve introducción a eso que tú consideras el mito. A mí me ha interesado trabajar sobre el mito, pero me he ceñido siempre a los mitos grecorromanos. Como comentaba antes, cuando hablábamos distendidamente, el mito como tema, como patrón de conducta, como una especie de guía que se ha ido estructurando a lo largo del tiempo para dar salida a problemas ante los cuales cualquier individuo se podría tener que enfrentar en algún momento de su vida. Entonces no son precisamente una respuesta al sentido de la vida, pero sí que ofrecen un catálogo de situaciones y un catálogo de posibles resoluciones de esas mismas situaciones. Y me interesa particularmente la universalidad de los mitos, que por eso los recupero, por así decirlo, desde la antigüedad clásica, y me sorprende, porque hay mitos que no son tan cercanos, tanto más que cualquier historia que nuestros abuelos nos pudieran contar, ¿no? Que nos resulta ajena y lejanísima en el tiempo, ¿no? Entonces me pregunto de dónde viene ese mantenimiento en el tiempo a lo largo de generaciones, a lo largo de los siglos. Y otra cosa más, el solapamiento que se puede dar del mismo mito en lugares muy alejados geográficamente, en tiempos remotos donde no había las facilidades de comunicación que hay ahora ni la información fluía de la misma manera, ¿no? Supongo que la respuesta está en que los mitos hablan al final de las raíces más profundas del ser humano. Entonces, por esa universalidad yo intento recuperarlos, los vuelvo a leer y busco en mi propia historia y en mis situaciones vitales resonancia con lo que me están contando de esa historia. Como tenemos aquí a Carmen, que es especialista en creencias, y eso de los mitos, o el mito en sí, no deja de ser una creencia, voy a proponer una pequeña frase que he leído hoy de Jorge Santayana, y te dejo a ti que tú digas lo que quieras. Y él decía que las creencias eran algo intrínsecamente terrenal, mundano, y que solamente la única forma que había de juzgarlas es con sucesos terrenales. Es decir, que él daba un valor a la creencia prácticamente del ser humano. Es decir, si el ser humano no existe, no hay creencia. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, al menos es la interpretación que yo le he dado. Que tú le das, ¿no? Cuando lo has dicho, yo he entendido un poco más que, hablando de mitos, que o las creencias, ¿no?, mundanas crean los mitos, estos que son universales, o los mitos universales que salen de la idea o la creatividad de una persona pueden llegar a construir creencias. No sé qué opináis. En mi experiencia, en coaching, claro, da la sensación de que tenemos una estructura mental o cerebral que hace que para evolucionar, para hacer el aprendizaje, para aprender, ya tengamos un sistema que hace que asociemos cosas más elementales para hacer un aprendizaje más complejo. Con lo cual, a medida que vamos haciendo el aprendizaje complejo, que es individual, aunque también imitamos, ¿no? Imitamos lo que nos enseñan los entornos. Pero al hacer el aprendizaje individual, vamos organizando nuestro cerebro con nuestras propias creencias.
Entonces, estos mitos universales nos podrían servir para encajar, por decirlo así, las creencias propias. De esa forma, evidentemente, las estamos modificando. No son nuestras absolutamente, sino que, bueno, pues eso me sirve, la encajo ahí y eso es una herramienta con la que puedo trabajar. Por eso a veces hay un poco de sincronía entre lo que opino, porque en realidad eso llega a ser una justificación de lo que siento, ¿no? Entre lo que opino y lo que realmente creo, porque no ha tenido el encaje personal, sino que está metida dentro de un mito, por ejemplo, ¿no? No sé qué pensáis. Pues yo creo que eso tiene que ver con lo que decíamos antes, que nos limita, nos coarta totalmente nuestro margen de acción. Porque si tenemos por un lado ese sistema de creencias heredado, que son los mitos, o podría entenderse como los mitos, y por otra parte, las cosas que nos han sucedido en nuestra propia historia también están condicionando cómo vamos a resolver, como cuentas tú en tu libro, situaciones futuras, ¿qué margen de acción nos queda entonces? ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo se puede uno desarraigar de todo ese bagaje que hemos ido acumulando, no solo en nuestra vida, sino que encima nos llega, no sabemos ni de dónde, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra sociedad que en el fondo es muy antigua, ¿no? Yo me pregunto cuáles son las fisuras por las que nos podemos zafar de ese corsé o de esa estructura tan cerrada. Ahí traes una idea, y es si las creencias son un corsé. ¿Son las creencias un corsé? Y si son un corsé, ¿para qué? Las creencias son una herramienta para funcionar. Porque, bueno, ya sabes que creo que hay economía de recursos, ¿no? En el planteamiento que yo hago. Entonces, para funcionar necesito patrones que den unos resultados, y esos resultados, si son, aunque sean mediocres, pero son medianamente aceptables, pues los utilizamos el circuito para otras situaciones que asimilamos, ¿no? A esta que ya hemos vivido. Las creencias podrían ser distintas, pero necesitamos encajarlas en un patrón que hemos comentado. Y yo creo que el mito lo que hace es dar una justificación a un determinado patrón. El patrón no es nuestro, puesto que lo encajamos en un patrón universal. ¿Me explico? Perfectamente. Claro. Entonces, eso hace que con el tiempo, encajándolo en patrones, que pueden ser metáforas, fábulas, dentro del mito encajo todo eso. Bueno, pues ya le doy una respuesta, ¿no? Le doy una respuesta a lo que yo he asimilado, a lo que he asociado de esta situación y las posibles salidas, ¿no? Pues ya me dan una solución, la encajo ahí. Pero no es la mía, es una universalizada, ¿no? Digamos. Y eso es lo que yo pienso, que a veces cuando me encuentro en las sesiones, te pasará a ti también, que sí, esta es la explicación que le doy racionalmente, porque está dentro de un encaje, pero no me llega a resolver el tema, no me lleva a resolver la situación. Entonces, hablábamos antes que esto es uno de los surcos en los que nos metemos. Entonces, metidos en el surco... Explicas un poco de la idea, sí, para que no esté metido claro, en esa explicación tuya de lo que son las creencias, claro. que es eso del surco. Vale. Pues el tema es que cuando ya tenemos una solución y un circuito cerebral para ver, incluso para hacer asociaciones para una determinada situación, nosotros vamos asimilando las situaciones, porque por economía, ¿no? Pues bueno, otra que parece mucho, seguro que tiene la misma respuesta, o tiene la posibilidad de salir por el mismo sitio. Entonces, esos son los patrones de creencias que yo llamo, ¿no? Pues igual que hay patrones de conducta, patrones de creencias se llamo. Y eso pues nos resuelve. Eso hace, o yo lo asimilo, digamos, metafóricamente a cuando... Y entonces todos nos metemos en el mismo surco, porque ya está hecho, total, pues nos metemos en el mismo surco, el coche me refiero, y vamos por eso y hacemos el mismo camino de siempre o de los que ya lo han hecho. La dificultad es, posiblemente haya un camino mejor, salirse del surco,
Y sabes que cuando salimos del surco, automáticamente el coche, en cuanto pilla otra vez el surco, se vuelve a meter. Y ese es un poco el patrón de creencia, que tenemos O sea, el famoso la tabla tira al monte. Claro, la dificultad de que entrar en el surco o entrar en el propio patrón de creencia es muy fácil. Porque ya tiene su justificación, ya tiene su explicación racional, etc. Y lo difícil es, si quiero saber realmente cuál ha sido mi creencia y realmente el significado que tiene para mí sin utilizar el patrón, necesito salirme del surco y darle al cerebro la posibilidad de tener nuevas experiencias para que admita otro surco posible. Es posible que el anterior sea mejor, porque esto es una experiencia, pero dar otras opciones de elección. El asunto, yo creo que aquí es cuando existe ese camino que ya tiene un surco y que todos seguimos en mayor o menor medida, y uno no está satisfecho con eso, ¿qué se puede hacer para salir de ese surco? Porque a lo mejor el mito, entre comillas, social es esto es así y así tiene que ser porque es lo que socialmente está aceptado. ¿Cómo salir de ahí? Y cuando sales, no volver a caer en el surco. Bueno, antes comentábamos que las crisis sobrevenidas no sirven para aprender, porque utilizas los surcos de siempre, porque es algo que no te esperas y utilizas los de siempre. Entonces, si no sirven las sobrevenidas, pues vamos a utilizar las provocadas. Entonces, ¿qué hacemos? Y en sesiones lo hacemos. Experiencias controladas de crisis, de mini crisis, digamos, para que el cerebro vea que tiene herramientas suficientes para utilizar otra vía distinta. Perdona, Carmen, que te interrumpa, porque cuando estás hablando de crisis no necesariamente tiene una connotación negativa, quiere decir cambio, ¿no? Efectivamente, otras posibilidades. La crisis es otras oportunidades. Entonces, en esas pruebas de otras oportunidades de salida de una experiencia similar, pues como somos miedosos y somos un poco conservadores en ese sentido, la naturaleza lo es, pues es provocar un pequeño cambio con un riesgo limitado, controlado, digamos, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Has utilizado la palabra un riesgo limitado, la palabra limitado, límite. Sí. Hablando del mito, si por ejemplo yo afirmo que el mito del siglo XX, principalmente del siglo XX, el del siglo XXI está por ver porque todavía estamos a comienzos del siglo XXI, pero si el mito del siglo XX ha sido principalmente quizás en los países anglosajones, Estados Unidos primariamente, es uno puede conseguir lo que quiere, el sueño americano, y eso se ha convertido en un mito del siglo XX. ¿Qué tiene ese mito? ¿Qué tienen las limitaciones? Si es que hay limitaciones a ese mito, ¿qué tienen que decir? Es decir, realmente podemos hacer lo que queremos, lo que deseamos, lo que soñamos, podemos desarrollarnos plenamente como personas. Es que eso va al fondo de lo que tú estabas comentando. Vamos a ver, si los sistemas de creencia en el fondo parece que nos facilitan el trabajo, yo creo que no lo hacen, porque en cada situación, dado que somos individuos, que somos singulares y que somos distintos unos de otros, en cada situación se nos pueden presentar aristas que el sistema de creencias va a sajar para poder encajar dentro de una de esas categorías, ¿no? de uno de esos surcos. Entonces, ¿qué ocurre con las aristas que se desechan? Yo creo que son las que provocan la infelicidad, que no siempre somos conscientes de que tenemos. Es decir, hay una situación de malestar, pero no sabemos cuál es. Y a lo mejor lo que nos está sucediendo es que estamos encajados en una estructura que no nos satisface plenamente, porque en el fondo esto es un sistema, y nuestra sociedad es un sistema. Y a ver a quién se le plantea, salte de ese sistema, crea el tuyo propio para vivir una vida plena. Es prácticamente imposible. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo del sueño americano. El sueño americano lo que propone en realidad, inicialmente,
es expandir esa posible salida ya conocida y reventar un poco la estructura. Pero luego al final lo que acaba sucediendo, como sucede en el capitalismo, y no quiero entrar en estos temas, pero es que eso se encarrila como mainstream y al final se acaba convirtiendo en una estructura más osificada, con sus códigos, con sus límites, y no hemos hecho nada. Entonces, claro, ahí se presenta la frustración de que te están diciendo que lo puedes conseguir, pero que realmente ves que no lo puedes hacer. Y eso se aplica al sueño americano y se aplica a cualquier cosa, y a la forma en que nos relacionamos y a la forma en que nuestra sociedad, no quiero ir más allá porque no conozco otra, la familia, ¿qué significa? ¿Qué sistema es? ¿Cuáles son las jerarquías? La pareja, los amigos, los compañeros del trabajo, o sea, todo está muy normativizado, ¿no? Entonces, salir de eso es complicado, y estoy de acuerdo con lo que tú dices en que en un estado de crisis autoinducida sí que se podría mejorar algo, pero como te venga la crisis, hay que hacer lo que decían, no sé si los jesuitas, ¿no? En el tiempo de tormenta no hacer mudanza, más vale que te quedes como estás y dejes pasar tu malestar, te hagas fuerte y en un momento de fortaleza digas, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí no me está funcionando? ¿Y qué puedo cambiar? ¿No? Es que en tiempos de crisis, si no tienes herramientas, si nieva y no tienes pala, pues en ese momento a lo mejor es quedarte en casa y claro, ya vendrán a quitarte la nieve para que puedas salir. Pero cuando ya no hay nieve, si has hecho un aprendizaje, te compras la pala para cuando pueda volver a ver una... Disculpa que te interrumpa, ¿y qué pasa si no tienes dinero para comprar la pala? Te cuento. Te voy a plantear un poco es, acumula herramientas para cuando se produzcan situaciones que tú asimiles. No te aseguro de que puedas tenerlas todas, pero acumula herramientas, porque te van a servir para muchas situaciones asimiladas. ¿Con qué se puede quitar la nieve? Con la pala, con las manos. Las manos, para quitarlas con las manos, ¿qué deberías tener? Hombre, si no quieres quedarte con la mano muy fría, pues a lo mejor unos guantes. Quiero decirte que para salir de una situación no es necesario tener la herramienta tradicional. claro. Puedes sacar provecho, digamos, de tus propias herramientas para resolver situaciones. Como hemos comentado en alguna ocasión, para cruzar un río, si yo soy muy buena nadadora, yo te puedo aconsejar que lo cruces nadando. Pero tú no sabes nadar y a lo mejor decides, pues no, pero construyo barcas. Soy muy buena construyendo barcas. Pues tu solución es construir barcas. O no, pero ando mucho y entonces prefiero esperar a llegar al siguiente puente, por ejemplo, para cruzar. Cada uno tiene una solución para una situación y es la mejor para él porque son sus herramientas, sus capacidades puestas en práctica. Yo creo que, volviendo un poco al sueño americano, creo que lo que aparentemente, como tú decías, pues oye, era para una expansión, para un desarrollo personal, creo que lo peor de ese sueño americano es la idea del fracaso, que se ha instituido, porque si eres el fracasado, pues ya no estás dentro del sistema. Y el fracaso tiene que ver con lo que tú estás comentando. No has utilizado la herramienta que todos, o sea, no has aprendido a nadar. Como no has aprendido a nadar, pues no eres bueno, porque para cruzar el río lo lógico, el patrón es nadar. Dice, no, pero yo construyo barcas, y bueno, tardas mucho tiempo, te ponen pegas, digamos, para tus patrones. La idea, cuando hemos comentado de cómo vamos a los circuitos nuevos, ¿no?, es que tú creas en tus herramientas y que des solución con tus herramientas a las situaciones. Si es una decisión tomada responsablemente, es decir, la he tomado yo, prometo, y por tanto me responsabilizo, es algo ya que puedes utilizar para defenderte de los patrones. ¿Me explico? Es decir, tú ya tienes, yo ya tengo una convicción de que esto es útil para mí y es mi forma de cruzar el río. Cuando llegas a esa convicción, porque utilizas y manejas bien tus herramientas, bueno, pues si yo tengo que tardar más, tardo más. Ya no te importa tanto el supuesto fracaso de no estar en el patrón primero.
Y supongo que interviene la creatividad, el hecho de abordar un problema desde un ángulo diferente, porque una cosa es que nosotros tengamos nuestras propias herramientas y otra es que nos vayamos surtiendo de herramientas nuevas también, ¿no? Y a lo mejor hasta nos las podemos inventar y buscar una manera de cruzar el río que no se le había ocurrido a nadie antes. Sí, yo creo que fundamentalmente un tema de creatividad y por oposición lo más duro es el fracaso, la frustración que puede llegar a generar que lo he intentado una vez y no lo he conseguido, lo he intentado 2 veces y no lo he conseguido, o sea que la perseverancia también es un poco inevitable, ¿no? Está asociada a todo eso, ¿sí, no? Y buscar dentro, porque a veces buscamos las herramientas que han utilizado otros, la Eso pala, es. ¿no? Claro. A veces no, una pala, pues oye, estaría muy bien, pero a lo mejor tú no sabes utilizar una pala, ¿no? O la pala pesa mucho, yo no sé, pues lo que hago es, no sé, pongo un porche y así no me cae la nieve. O sea, también evitar situaciones, ¿no? Claro. Las respuestas son múltiples, pero para eso tienes que mirar dentro de la mochila que llevas, a ver qué tienes, qué no tienes, lo que te sirve, lo que no te sirve, lo que te hace falta, ¿no? Y incorporarlo. Y también, ahora que has hablado de mirar dentro de la mochila, darte cuenta de que tienes una mochila. Efectivamente, eso es lo primero. Eso es lo primero, porque si no sabes que tienes una mochila, puede ser que la mochila esté vacía, a lo mejor, o no, pero desde luego, si no sabes que llevas una mochila con cosas dentro, es muy difícil tirar de recursos de uno mismo. Ya, y deshacerse de lo que no le sirve, que es casi Exactamente. peor, Sí. casi más difícil. Porque al hilo de todo esto, a mí lo que me asalta como pensamiento es, la mayor parte de personas, todos queremos cambiar algo en nuestras vidas. Todos queremos vivir mejor, o por lo menos vivir sin problemas, o cuando tenemos problemas no queremos tener problemas. A nadie le gusta tener problemas. Y yo, por ejemplo, me encuentro con personas, me incluyo yo también a veces, que quieren cambiar algo y tú a lo mejor lo ves como observador desde fuera y te das cuenta de que están tan limitados que es muy difícil que salgan de la situación en que se encuentran. Lo formulo de otra forma. Es decir, ¿qué se le puede decir, si es que se le puede decir algo, a alguien que quiere cambiar y no lo logra a pesar de todo el esfuerzo que hace, sigue en el surco? Eso, ¿cómo se puede cambiar? Hay una razón para seguir en el surco, eso es lo primero que hay que averiguar. O sea, has hablado de la mochila, ¿no? Pero como yo creo en que estamos limitados, pero si miras la mochila está llena, o sea, de posibilidades me refiero, está llena de posibilidades, las limitaciones no tienen por qué echarte atrás. El problema es cuando no ves lo que hay en la mochila. Y a veces la ves vacía, o llenas de patrones o de surcos. Y mirar en la mochila, como tú decías antes, es lo fundamental. No se valora, lo que quiero decir con esto es que a veces no se valoran los recursos que tenemos. Porque a lo mejor alguien no los ha valorado y esos no los tienes en cuenta. Es decir, no existen. Y si no existen, pues la mochila a veces está muy vacía o muy llena de creencias, ¿no? Pero eso en realidad tampoco está dando respuesta a lo que has dicho antes, que es muy interesante. Ver las razones por las que seguimos en el surco. Porque a lo mejor hay una pulsión por querer salir de ahí, pero algo te retiene. ¿Qué puede ser eso? No creo que sea la falta de capacidad de salir de ahí. La falta de ver las capacidades que tienes para salir de ahí. Y no puedes, o el miedo, y tú lo dices también en el libro, el miedo al cambio cuando las posibilidades de ganar son muy altas, pero a lo mejor hay una pequeña posibilidad de perder, y eso te retiene en tu surco. Sí, Carmen, eso es muy racional. O sea, cuando la gente habla del miedo... Racional, ha dicho. Racional. Cuando No emocional. No es emocional. Y cuando la gente habla del miedo al cambio, pues es evidente que tenemos miedo al cambio, pero estamos justificando el por qué no salimos de los sitios o lo que deberíamos hacer. Todo eso es muy racional. Una persona que está escuchando eso está diciendo, sí, bueno, pero no me puedo mover.
es la emocionalidad lo que le impide llevar a cabo una racionalidad, una actuación lógica, digamos, que nosotros desde fuera es muy fácil decir lo que hay que hacer. ¿Y si es al revés? ¿Y si la racionalidad es lo que hace que siga en el surco y la emoción? Es lo que acabo de decir, la racionalidad es lo que hace que siga en el surco, porque no está trabajando desde la emocionalidad. Perdón, es que lo formulo al revés. ¿Y si es la emoción lo que hace que siga en el surco? Es que es la emoción lo que hace que le siga en el surco. Entonces, ¿emoción o razón? Te explico desde cómo yo lo entiendo. La razón intenta decirle a la emoción cómo salir del surco. Y la emoción le está diciendo, es que no estás hablando mi idioma. No es mi lenguaje ese. Yo eso que tú me dices, vale, lo entiendo desde la racionalidad, tú lo entiendes tú, pero yo no lo estoy entendiendo. Yo tengo otros temores, yo tengo otras asociaciones, tengo otras interpretaciones de lo que está ocurriendo. Si nos ponemos en el mundo en el ejemplo del cruce del río, evidentemente no ve otras posibilidades, no ve sus capacidades, entonces está en que tiene que aprender a nadar. Y la razón le está diciendo, pero es muy fácil, mira, te tiras al agua, vas a un curso de natación, le está explicando. Y la emoción le está diciendo, ya, pero es que a mí lo que me está impidiendo tomar esa decisión o tomar esa movilización, esa acción, son mis miedos. Y mis miedos son mis interpretaciones de lo que es un río, de lo que me puede ocurrir en el río, por ejemplo. Fíjate que no estamos hablando todavía de otras posibles herramientas que podría cruzarlo. Eso no lo ve. Pero en lo que está enquistado, vamos a llamarlo así, es en el miedo a aprender a nadar para cruzar el río. Entonces, como el surco es ese, hay que aprender a nadar para cruzar el río, de ahí no le sacas. Pesa más la emoción sobre la razón para no salir del surco. ¿Y no podría darse el caso de que pesara más la razón sobre la emoción para no salir del surco? Sí, tú habrás visto que en el libro yo empiezo diciendo, bueno, yo no, lo dice Pascal, el corazón tiene razones que la razón ignora. Y lo de ignora, que alguna vez lo hemos comentado, es cuando tú ignoras una cosa es no quiero saber, o ignora porque no lo sé, desconocimiento. Pero ignora es una traducción muy buena, porque además Pascal dice ignora. Sí. Otras veces se traduce por comprende, entiende, pero por las dos acepciones que tiene. Sí. Y yo digo, evidentemente, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Vamos a suponer que no les comprende o no solo que no quiere saberlas, que también ocurre, las ignora. Pero también la razón tiene argumentos que el corazón no comparte, que es lo que acabo de comentar hace un momento. Entonces, digamos que la solución, que amplío, digamos, es, pero la razón, aunque no lo comprenda, sí puede conocer las razones del corazón. Sí puede conocer los procesos que tiene el corazón, la parte emocional, para funcionar. Y en el momento en que la emoción, la parte emocional, vea que está apoyada por esa comprensión, aunque no las comparta, de cuáles son sus razones, sí que va a empezar a haber armonía, sí que van a empezar a confiar, digamos, en esa racionalidad. O sea que hay que conciliar ambas cosas. Hay que conciliar las dos. Porque si no, la emoción no confía en la razón y ya se ocupará de somatizar, de boicotear, de... Es que eso es lo que yo me temo, que es mucho más fácil acercar autojustificarse que la emoción a la razón. Vencer la emoción para irte a lo que es razonable, ¿no? A lo que eres capaz de razonar. O sea, la emoción supongo que es el cerebro más primitivo, que hay el reptiliano. Hay otro más primitivo que es el reptiliano. Claro, que está ahí empujándote prácticamente a que no te muevas de donde estás, no te tiene paralizado. Yo lo que propongo es que el mundo emocional, igual que el mundo físico, que yo llamo fisiopráctico, tiene necesidades de supervivencia, el mundo emocional también tiene necesidades de supervivencia, y esa supervivencia es lo que hace que boicotee muchas veces la razón. Claro. Bien, entonces hemos empezado hablando del mito, hemos terminado hablando de creencias y hemos también hablado de la mochila que uno tiene que mirar para ver si tiene recursos, que normalmente
si mira, probablemente se dé cuenta de que está llena de recursos, y eso está muy relacionado con uno mismo, es decir, uno mira, ve, se da cuenta, darse cuenta uno mismo, pero claro, supongamos que uno se da cuenta de esas cosas, mira la mochila y ve lo que hay y dice, bueno, pues venga, voy a sacar recursos, pero luego resulta que en ese surco en el que uno está, se encuentra con los otros, que puede ser que le impidan desarrollar ese plan que se ha Seguro, trazado. claro que puede ser, seguro. Entonces, Porque ellos están desarrollando cada uno el suyo. exactamente. Entonces, yo lo que os propongo, si queréis, como la última vez estuvo también aquí Antonio, Sí. pues podemos hacer una charla hablando de los otros, en la que intervenga Antonio, que es antropólogo. Tenemos también el punto de vista de una coach y una economista, con lo cual puede haber cierta confrontación. ¿Os parece? muy Fantástico. Bueno, lo dejamos aquí y nos vemos otro día. bien.